Soy Ricardo Mendoza, tengo 65 años, y cuando mi yerno declaró frente a mis propios ojos que mi hogar le pertenecía por haberse casado con mi hija única, activé un plan legal tan meticulosamente diseñado que lo perseguirá económicamente durante la próxima década. Lo extraordinario de todo esto es que había anticipado ese preciso instante durante casi 3 años completos, construyendo silenciosamente una estrategia jurídica tan perfecta que ningún abogado podría desmontarla. Una estrategia diseñada específicamente para demostrarle que menospreciar la experiencia de quienes llevamos décadas en este mundo tiene un precio muchísimo más elevado del que cualquier persona joven podría imaginar. Permíteme pintarte el cuadro exacto de aquella tarde. Tras 4 décadas dedicadas a la contabilidad profesional, después de levantar con estos brazos cada pared de la vivienda donde crecí, a mi pequeña desde sus primeros pasos, después de abrir las puertas de mi refugio a este hombre tratándolo como al hijo que nunca tuve, regreso del despacho y lo descubro redistribuyendo todo el mobiliario de mi estancia principal, como si tuviera alguna autoridad para hacerlo. «Ricardo», me espeta sin el más mínimo saludo cordial. Hemos decidido modificar completamente esta distribución, porque resultará mucho más contemporánea cuando recibamos a nuestras amistades. Hemos decidido. Esas palabras resonaron en mis oídos como campanadas de alarma, sin consultarme absolutamente nada, en el hogar que levanté ladrillo por ladrillo, como si mis 3 décadas de residencia en ese lugar fueran completamente irrelevantes para cualquier determinación sobre los espacios que yo mismo había diseñado. La situación se tornó verdaderamente grave cuando le cuestioné las razones por las cuales no habían solicitado mi opinión antes de mover mis propias pertenencias. Su respuesta fue como una bofetada verbal. «Porque este lugar ahora nos pertenece a ambos, Ricardo. Contraté matrimonio con tu hija. Entonces lo tuyo pasó a ser nuestro. Necesitas comprender que ya no eres el único con potestad para decidir aquí». Lo que Sebastián, ese es el nombre de mi yerno, desconocía por completo es que yo había estado registrando meticulosamente cada una de sus actitudes de apropiación durante meses enteros. Cada observación sobre mi propiedad, cada resolución tomada sin mi consentimiento, cada ocasión en que se comportó como si compartiera la titularidad de algo que mis manos y mi esfuerzo habían financiado. Todo absolutamente documentado, preparando cuidadosamente el escenario para el instante preciso en que él confesara abiertamente que consideraba mi patrimonio como propio. Esa misma noche, una vez que Sebastián concluyó su explicación sobre por qué mi residencia ahora era compartida, levanté el auricular y contacté a mi asesor legal de confianza, licenciado Morales. Le comuniqué con voz firme. «Ha llegado el momento que veníamos aguardando pacientemente. Sebastián acaba de proclamar derechos de propiedad sobre mi casa. Es el momento de implementar la estrategia que diseñamos hace 3 años. Es hora de mostrarle el verdadero costo del abuso de la hospitalidad familiar». Para comprender verdaderamente por qué las declaraciones de Sebastián me impactaron tan profundamente, debo relatarte cómo construí la vivienda que él consideraba suya y cómo recibí en mi hogar a un hombre que eventualmente se autoproclamaría copropietario sin haber aportado ni un centavo a su construcción. Adquirí el terreno cuando apenas contaba 24 años. Recién graduado de la universidad, era un solar ubicado en la periferia urbana, distante del núcleo comercial, rodeado de vegetación silvestre y carente de infraestructura básica. Pero poseía algo invaluable,
un precio accesible para mis ahorros estudiantiles y un plan de financiamiento que cabía perfectamente en mi salario inicial como contador junior. Los primeros 5 años fueron de trabajo incansable. Empleado en una firma contable durante las mañanas y tardes, me transformaba en constructor autodidacta durante las noches y fines de semana. Aprendí albañilería consultando manuales y observando a vecinos experimentados. Dominé la fontanería mediante ensayo y error, hasta que las instalaciones funcionaron correctamente. Estudié electricidad con textos especializados y paciencia infinita. Cuando conocí a Marta, mi hogar contaba con 2 recámaras, un baño completo, una cocina funcional y una sala de estar modesta. No era lujoso, pero era estructuralmente sólido, confortable y completamente libre de deudas. Marta y yo compartimos nuestros primeros años matrimoniales ahí, planeando las expansiones futuras conforme llegaran los hijos y mejoraran nuestros ingresos. Con el nacimiento de mi hija Patricia, añadí una 3ª recámara y un 2º baño. Cuando Marta comenzó su carrera como asistente administrativa y nuestros ingresos se duplicaron, construimos un garaje techado y expandimos considerablemente la cocina. Cuando Patricia ingresó a la escuela elemental, agregué un estudio privado donde podía atender a mis clientes particulares. Cada ampliación, cada mejora, cada detalle minucioso de esa residencia había sido concebido, financiado y edificado por mí personalmente. Marta colaboraba con las decisiones estéticas y decorativas, pero el esfuerzo físico y la responsabilidad económica habían recaído exclusivamente sobre mis hombros. Durante 20 años completos, esa casa creció paralelamente a nuestra familia, reflejando nuestras aspiraciones y nuestro progreso económico constante. Cuando Marta falleció hace 5 años en un accidente automovilístico, la vivienda se sintió demasiado vacía y excesivamente grande para mí solo. Patricia, quien entonces tenía 28 años y residía en un apartamento arrendado junto a Sebastián, me propuso que ellos se trasladaran conmigo. «Papá», me expresó con preocupación genuina, «la casa es demasiado espaciosa para ti solo, y nosotros estamos desperdiciando dinero en alquiler, cuando podríamos convivir todos juntos y acompañarnos mutuamente». La propuesta me resultó atractiva. Patricia era mi única descendiente. Sebastián parecía un joven decente que la trataba con respeto, y la perspectiva de tener compañía familiar en lugar de vivir solo con mis recuerdos era reconfortante. Les propuse mudarse bajo condiciones específicas y claramente establecidas. Ellos asumirían una porción equitativa de los servicios domésticos. Yo mantendría la titularidad absoluta de la propiedad, y cualquier decisión importante concerniente a la vivienda sería previamente consultada conmigo. Sebastián aceptó las condiciones sin objeciones. De hecho, parecía agradecido por la oportunidad de residir en una casa tan amplia y cómoda sin pagar renta mensual. Durante los primeros meses, todo funcionó armoniosamente. Ellos contribuían proporcionalmente a los gastos compartidos. Respetaban mis espacios privados, me consultaban antes de realizar modificaciones menores en la decoración. Pero progresivamente comencé a detectar cambios sutiles en la actitud de Sebastián. Inicialmente fueron observaciones discretas sobre posibles mejoras. «Ricardo, esta sala luciría superior si redistribuimos los muebles. Ricardo, deberíamos repintar esa pared en tonos más actuales». Al principio los interpreté como sugerencias constructivas de alguien preocupado por el bienestar colectivo. Posteriormente, las observaciones se volvieron notablemente más directas. «Ricardo, necesitamos transformar la decoración del recibidor,
porque proyecta mala impresión cuando recibimos visitas. Ricardo, deberíamos remodelar el jardín porque está demasiado descuidado para una propiedad de esta categoría. Como si las opiniones de sus amistades fueran más relevantes que mis preferencias personales sobre mi propia residencia. Lo verdaderamente alarmante comenzó cuando empezó a tomar decisiones unilaterales sin consultarme. Un sábado por la mañana regresé del mercado y descubrí que había contratado a alguien para podar agresivamente los árboles del jardín trasero sin preguntarme. Cuando le reclamé, respondió que era obviamente necesario y que no había querido molestarme con detalles insignificantes. Detalles insignificantes. En mi propio jardín, los árboles que yo mismo había plantado décadas atrás. La escalada prosiguió durante meses consecutivos. Sebastián comenzó a comportarse como si fuera copropietario legítimo de la casa, no como invitado que residía ahí por mi generosidad. Comenzó a proporcionar mi dirección como si fuera la suya propia, a invitar personas sin avisarme, a diseñar planes para modificaciones estructurales, como si tuviera autoridad para decidir sobre mi patrimonio. Lo más inquietante era que Patricia parecía estar completamente de acuerdo con el comportamiento de su esposo. Cuando yo me quejaba de que Sebastián estaba tomándose demasiadas libertades, ella lo defendía argumentando que él solamente quería colaborar, que sus sugerencias eran valiosas, que yo era excesivamente territorial, con una casa donde ahora convivían 3 personas. El punto crítico llegó cuando Sebastián comenzó a discutir abiertamente sobre proyectos a largo plazo para la propiedad, como si fuera obvio que residiría ahí permanentemente. Hablaba de agregar un segundo nivel completo, de remodelar íntegramente la cocina, de construir una piscina en el jardín posterior. Todo sin consultarme, todo como si poseyera derechos automáticos sobre mi patrimonio. Fue entonces cuando resolví consultar al licenciado Morales, mi abogado de confianza desde hacía décadas. Le expliqué detalladamente la situación. Mi yerno estaba actuando como copropietario de mi residencia. Estaba tomando decisiones sin consultarme. Estaba discutiendo sobre modificaciones estructurales, como si tuviera derechos legales sobre la propiedad. Le pregunté cuáles eran mis opciones jurídicas para proteger mis derechos como propietario legítimo. El licenciado Morales me explicó que mientras Sebastián residiera en mi casa como invitado, no poseía derechos legales automáticos sobre la propiedad. Sin embargo, también me advirtió que si alguna vez reclamaba públicamente derechos de copropietario, especialmente frente a testigos, podría utilizar eso como evidencia para acciones legales que lo protegieran de cualquier comportamiento abusivo de su parte. Me sugirió documentar meticulosamente todas las actitudes de apropiación de Sebastián, grabar conversaciones donde actuara como copropietario, reunir evidencia sistemática de su comportamiento para poder utilizarla si resultaba necesario. También me propuso preparar algunos documentos legales que podrían resultar útiles si la situación escalaba hasta el punto donde Sebastián reclamara abiertamente derechos sobre mi casa. Durante los siguientes meses seguí escrupulosamente el consejo del licenciado Morales. Documenté cada comentario de Sebastián sobre la casa, cada decisión que tomaba sin consultarme, cada ocasión en que actuaba como si fuera propietario. También grabé discretamente varias conversaciones donde él discutía sobre planes futuros para la casa, como si tuviera derecho legal a ejecutarlos. Pero principalmente esperé pacientemente el momento en que Sebastián cruzara la línea definitiva, el momento en que expresara explícitamente que consideraba la casa como suya, no como mía.
porque sabía con certeza que ese momento llegaría inevitablemente, y sabía que cuando llegara tendría todas las herramientas legales necesarias para enseñarle una lección que recordaría durante el resto de su existencia. Ese momento llegó, exactamente como lo había anticipado. Sebastián moviendo mis muebles sin autorización, dirigiéndose a mí como si yo fuera un inquilino en mi propia casa, declarando que mi propiedad ahora era nuestra, porque él se había casado con mi hija. Fueron las palabras precisas que había estado esperando durante meses, las palabras que me proporcionaban la justificación legal completa para ejecutar el plan que habíamos diseñado cuidadosamente con el licenciado Morales. Al día siguiente temprano, acudí al despacho del abogado con todas las grabaciones y documentos que había estado recopilando sistemáticamente. Licenciado Morales, le comuniqué con determinación. Sebastián finalmente cruzó la línea. Ayer declaró explícitamente que considera mi casa como suya. Tenemos todo lo necesario para proceder con la estrategia. Es hora de enseñarle el verdadero costo del abuso de confianza familiar. La estrategia que habíamos diseñado era elegante en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Consistía en varios documentos legales que, una vez firmados, transformarían la vida cómoda de Sebastián en mi casa en una pesadilla jurídica y financiera que duraría años. Documentos que le enseñarían que reclamar propiedad ajena tiene un costo muchísimo más elevado de lo que jamás había imaginado. El primer documento que firmé fue una demanda por uso indebido de propiedad privada. El licenciado Morales había investigado exhaustivamente las leyes sobre ocupación no autorizada y había descubierto que cuando alguien reclama derechos de propiedad sobre una vivienda que no le pertenece, especialmente habitando en ella, puede ser demandado por daños equivalentes al alquiler de mercado durante todo el período de ocupación. El segundo documento era una orden de desalojo con causa justificada. Dado que Sebastián había declarado que consideraba mi casa como suya, ya no podía continuar residiendo ahí como invitado. Su declaración de derechos de propiedad había convertido su presencia en mi casa en una ocupación ilegal que justificaba su expulsión inmediata. El tercer documento era una demanda por daños emocionales y perturbación de la tranquilidad del hogar. El licenciado Morales había calculado que el comportamiento de Sebastián durante los últimos 3 años había causado estrés significativo y alteración de mi bienestar emocional, que podía ser cuantificado monetariamente. El cuarto documento era el más devastador, una denuncia penal por extorsión y amenaza implícita. El licenciado Morales había interpretado que cuando Sebastián reclamó derechos sobre mi casa, estaba implícitamente amenazando con acciones legales si yo no aceptaba sus demandas. Eso constituía extorsión según la legislación sobre delitos contra la propiedad. Cuando regresé a casa esa tarde, Sebastián estaba en la sala observando televisión como si fuera el propietario del lugar. Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Todo parecía completamente normal, pero yo sabía que en pocas horas sus vidas cambiarían drásticamente. Me acomodé en mi sillón preferido y le solicité a Sebastián que necesitaba hablar con él sobre algo extremadamente importante. Sebastián, le comuniqué con la voz más calmada posible. Ayer me expresaste que mi casa ahora era nuestra. Quiero que comprendas que tomé esa declaración muy seriamente. Tan seriamente que consulté con mi abogado sobre las implicaciones legales de lo que declaraste. Sebastián me observó con una expresión que combinaba confusión con nerviosismo evidente. Lakers. Expliqué que había documentado todas sus actitudes de apropiación durante los últimos meses
Todos sus comentarios sobre modificaciones en la casa, todas las decisiones que había tomado sin consultarme. Le expliqué que poseía grabaciones de conversaciones donde él actuaba como si tuviera derechos sobre mi propiedad. Sebastián comenzó a palidecer visiblemente. Mientras yo continuaba hablando, le mostré las copias de los documentos que había firmado esa mañana. Le expliqué que tenía 24 horas para desalojar mi casa. Le expliqué que estaba siendo demandado por uso indebido de propiedad privada, por daños emocionales y por extorsión. Le mostré el cálculo de lo que me debía por concepto de alquiler atrasado de los últimos 3 años. La cifra era impresionante. El licenciado Morales había calculado el valor de mercado de mi casa como propiedad de alquiler. Había multiplicado esa cifra por 36 meses y había agregado intereses por mora. El total era equivalente a más de 4 años del salario de Sebastián como empleado administrativo. Sebastián se quedó completamente sin palabras durante varios minutos. Después comenzó a balbucear explicaciones sobre malentendidos, sobre expresiones figurativas, sobre intenciones mal interpretadas. Pero yo ya no estaba interesado en sus explicaciones. Patricia, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, se acercó llorando desconsoladamente. «Papá», me imploró, «no puedes hacer esto. Sebastián no quiso expresar lo que interpretaste. Es un completo malentendido. Podemos resolver esto sin abogados». Pero era demasiado tarde para arreglos familiares. Sebastián había cruzado líneas que no se podían descruzar con disculpas. Esa noche, Sebastián y Patricia empacaron sus pertenencias en silencio absoluto. No hubo discusiones adicionales. No hubo más intentos de explicación. Sebastián había comprendido que estaba enfrentando una batalla legal que no podía ganar bajo ninguna circunstancia. Al día siguiente, cuando el oficial judicial llegó con la orden de desalojo, la casa ya estaba completamente vacía. Sebastián y Patricia se habían mudado a un apartamento arrendado, un espacio pequeño y costoso que consumía más de la mitad del salario mensual de Sebastián. Los meses subsiguientes fueron absolutamente devastadores para Sebastián. Las demandas judiciales avanzaron sin obstáculos, porque yo poseía toda la evidencia necesaria. Grabaciones, testigos, documentos que probaban su comportamiento de ocupante no autorizado. Su abogado le aconsejó aceptar un acuerdo extrajudicial porque las probabilidades de ganar en juicio eran prácticamente inexistentes. El acuerdo extrajudicial que finalmente firmamos incluía el pago de una suma equivalente a 3 años de alquiler atrasado, más una multa considerable por daños emocionales más los costos legales de ambas partes. El total era una cifra que Sebastián tendría que pagar durante los próximos 10 años. Una cifra que condicionaría cada decisión económica de su vida durante una década completa. La demanda penal por extorsión siguió su curso independientemente del acuerdo civil. Aunque Sebastián no fue encarcelado, quedó con antecedentes penales que afectaron severamente su carrera profesional. Perdió su empleo cuando sus empleadores descubrieron los problemas legales y tuvo dificultades enormes para conseguir nuevos empleos debido a su récord judicial. Durante el primer año después del desalojo, prácticamente no tuvimos contacto. Patricia me llamaba ocasionalmente para fechas importantes, pero las conversaciones eran frías y completamente formales. Sin embargo, lentamente, a medida que transcurrió el tiempo, Patricia comenzó a comprender mejor lo que realmente había sucedido. Comenzó a recordar incidentes que había minimizado, las ocasiones en que Sebastián había tomado decisiones sobre mi casa sin consultarme, las veces que había actuado como propietario en lugar de invitado. 2 años después del desalojo,
Patricia vino a visitarme sola. Me expresó que había estado reflexionando profundamente sobre todo lo acontecido, que inicialmente había pensado que yo había sido injusto, pero que ahora comprendía que Sebastián se había extralimitado considerablemente. Me contó que la presión económica había obligado a Sebastián a tomar un segundo empleo y que la experiencia le había enseñado lecciones valiosas sobre respeto y límites. También me contó que los problemas económicos habían afectado su matrimonio, pero de maneras que eventualmente resultaron positivas. 6 meses después de esa conversación, Sebastián me solicitó una reunión personal. Vino a mi casa. Se sentó en la misma sala donde había declarado que mi casa era suya y me pidió perdón de una manera que me convenció de que genuinamente había comprendido la gravedad de sus errores. Me explicó que la experiencia legal le había enseñado lecciones que no habría aprendido de ninguna otra manera. Me explicó que ahora comprendía mejor la perspectiva de las personas mayores en situaciones familiares. Le expresé que estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad, pero que tendría que ser ganada gradualmente. Empezaríamos con visitas ocasionales, donde él pudiera demostrar que había transformado su actitud. Hoy, 3 años después del desalojo, mantengo una relación cordial con Sebastián. No es la misma relación que teníamos antes del conflicto, pero es una relación más honesta, más madura, basada en respeto mutuo y expectativas claramente establecidas. Patricia y yo también hemos reconstruido nuestra relación. Ella comprende que mis acciones estuvieron justificadas, y yo comprendo que ella estaba en una posición extremadamente difícil. ¿Me arrepiento de haber tomado acciones legales tan drásticas? No en absoluto. Fueron necesarias para enseñar lecciones que no podrían haberse enseñado de otra manera. Sebastián necesitaba comprender que sus acciones tenían consecuencias reales, que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. La experiencia me enseñó que la generosidad familiar debe tener límites claramente establecidos. Invitar a familiares a residir en tu casa es un gesto hermoso, pero debe venir acompañado de reglas explícitas sobre autoridad, responsabilidades y límites. También aprendí que los problemas de respeto en hogares multigeneracionales deben ser abordados inmediatamente. Permitir que se acumulen comportamientos inapropiados solamente hace que la confrontación final sea más dramática y dolorosa para todos. ¿Qué consejo ofrecería a otras personas mayores enfrentando situaciones similares? Primero, establezcan límites clarísimos desde el principio cuando inviten a familiares a vivir en sus casas. Pongan las reglas por escrito. Especifiquen quién tiene autoridad sobre qué decisiones. Segundo, documenten cualquier comportamiento problemático desde el principio. Mantengan registros meticulosos de conversaciones importantes. Graben interacciones cuando sea necesario. Consulten con abogados antes de que las situaciones escalen fuera de control. Tercero, no permitan que el deseo de mantener la paz familiar los lleve a tolerar faltas de respeto. Es superior confrontar problemas pequeños inmediatamente que permitir que se transformen en problemas grandes que requieren soluciones drásticas. Mi casa representa más que construcción física. Representa 4 décadas de trabajo, 3 décadas de vida familiar y 3 años de defender mi derecho a vivir en ella con dignidad absoluta. Cuando personas me preguntan si me arrepiento de haber sido tan severo con Sebastián, les relato la historia completa. Les explico sobre los meses de comportamiento abusivo, sobre las advertencias ignoradas, sobre la declaración final que cruzó todas las líneas posibles.
La mayoría comprende que mis acciones estuvieron completamente justificadas. Algunos consideran que fui excesivamente extremo, pero todos reconocen que logré mi objetivo: enseñar respeto, establecer límites, mantener mi autoridad sobre mi propia propiedad. Mi mensaje final para quienes escuchan esta historia: nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. La familia no es excusa para tolerar abusos. Las acciones tienen consecuencias incluso cuando toman tiempo en materializarse. Las personas mayores tienen más poder del que creen para proteger sus derechos y enseñar lecciones importantes. La generosidad debe tener límites. La hospitalidad no significa renunciar a la autoridad. El amor familiar verdadero incluye el coraje para confrontar comportamientos inapropiados. A veces, las lecciones más importantes requieren las consecuencias más dolorosas. ¿Has conocido a alguien que confundió la hospitalidad con derechos de propiedad? ¿Has presenciado situaciones donde familiares abusaron de la generosidad de personas mayores? ¿Tendrías el coraje de defender tus derechos, aunque resultara costoso y doloroso? Estas lecciones sobre límites familiares y respeto intergeneracional son necesarias en todo el mundo donde existan familias que no comprenden la diferencia entre generosidad genuina e invitación a abusar del anfitrión. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.